Ayer la Fiscalía General de la República emitió un comunicado en donde dice textual: con relación a los sucesos acontecidos luego de la captura y fallecimiento del posible líder de un grupo criminal, ocurrido en un fraccionamiento ubicado en Tapalpa, Jalisco, la Fiscalía General de la República hace estas precisiones. La investigación y las acciones operativas realizadas se conducen bajo los principios de honestidad, lealtad, profesionalismo, etcétera. En días recientes se tuvo conocimiento de que diversas personas ingresaron a varias cabañas ubicadas en un club localizado en ese municipio, donde se presume se resguardaba Rubén N. Se ha señalado públicamente que se encontraron diversos indicios relacionados con su posible actividad criminal. Al respecto, es importante precisar que la detención se logró mediante un operativo de alta complejidad táctica, cuyo objetivo principal era la captura del posible líder de este grupo delictivo. Durante el desarrollo del operativo se registraron enfrentamientos armados derivados de la resistencia que opusieron el propio detenido y diversos integrantes de la organización criminal, registrándose este enfrentamiento en una zona en campo abierto, despoblada y alejada del sitio de referencia. Lamentablemente se registró la pérdida de vidas humanas y el detenido resultó herido, por lo que fue prioritario su traslado inmediato a un hospital para salvaguardar su vida. En este mismo contexto y tomándose en cuenta la complejidad de la operación, fue necesario el traslado de los elementos que participaron en la misma para brindar seguridad a los detenidos y reforzar puntos estratégicos ante una posible reacción del grupo criminal. El lugar referido, dice aquí el comunicado, no ofrecía condiciones mínimas de seguridad para el resguardo del personal ministerial y pericial. No se realizó el aseguramiento inmediato de los inmuebles, sino hasta que la situación fue contenida y se restablecieron condiciones mínimas de seguridad en la zona, momento en el que la Fiscalía solicitó a una autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a 6 inmuebles. Previo a ello, se tuvo conocimiento de que sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a estos inmuebles, lo que alteró y contaminó la escena. Y aquí viene el punto clave. En consecuencia, esta fiscalía no puede determinar si los objetos o indicios que públicamente se han señalado que fueron encontrados en esos inmuebles se hallaban allí, de modo que no es posible establecer si los elementos encontrados fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales correspondientes, lo que podría romper la cadena de custodia. Existe una alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos, situación que será valorada para determinar en su momento las acciones legales que correspondan, por lo que la Fiscalía ha iniciado una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en una irregularidad al no preservarse. La Fiscalía continúa las investigaciones relacionadas al caso y mantendrá informada a la opinión pública. Bueno, ¿quiénes han publicado narconóminas? Estos documentos que serían fundamentales para la investigación respecto a cómo operaba el cártel Jalisco Nueva Generación con funcionarios públicos, servidores públicos, policías y otras corporaciones de seguridad. ¿Quiénes los han publicado? Pues el Universal. Manuel Espino, periodista del Universal, nos ha narrado aquí prácticamente a diario desde el operativo, pues qué encontraban en esa casa, qué encontraron además de lo que ya vimos, que entraron muchos compañeros reporteros, que la mesa y el refrigerador y la ropa, etcétera. Lo que encontraron fueron documentos que señalan específicamente a funcionarios y servidores públicos de recibir dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, lo que no es una sorpresa para nadie. Manuel Espino, periodista del Universal en la línea, le agradezco mucho que nos tome la llamada de nuevo. Manuel, buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buenos días para ti, para tu auditorio. Muy buenos días, a la orden. Gracias, muy amable. A ver, pues cuéntame primero, ¿qué opinan ahí en el Universal? ¿Qué opinas tú respecto a este comunicado de la Fiscalía del día de ayer, en donde se intenta, entiendo, desestimar estas pruebas que han presentado, Manuel? Pues fíjate que nosotros pues estamos viendo realmente el comunicado, porque empezar diciéndote que la Fiscalía nos ha solicitado la información de manera verbal de lo que nosotros encontramos respecto a la narconómina, y nosotros le hicimos la respuesta para que nos lo hicieran por escrito la petición. Entonces estamos a la espera de que nos envíen el escrito solicitando la información. O sea, ahí al Universal llamó, ¿quién, la fiscal o...? No, personal de la Fiscalía General de la República nos solicitó de manera verbal que si les podíamos compartir la información de la narconómina, y nosotros le respondimos que lo hicieran de manera escrita,
lo cual estamos esperando para que se lleve a cabo esa entrega de la información. Claro. Ahora, cuéntanos un poco, Manuel, ¿cómo fue que ustedes encontraron estas narconóminas? Lo cierto es, aquí dice la autoridad, bueno, es que había problemas de seguridad para nuestros elementos, no estaba garantizado que pudieran estar allí, tuvimos que llevarlos todos pues por el enfrentamiento, luego el traslado de Nemesio Ceguera Cervantes, que estaba vivo y se les murió en el helicóptero, etcétera. La realidad es que esas cabañas estuvieron sin custodia pues 2 o 3 días, Manuel. Pues, Azucena, la vez pasada te comentaba que realmente el factor que nosotros pudimos, por el que pudimos, mejor dicho, ingresar a la zona de las cabañas de la Loma fue porque el personal militar que se encontraba ahí de resguardo se retiró al ver la presencia de un dron, el cual a nosotros nos advirtieron que estábamos en riesgo por ese dron, que nosotros no sabíamos de quién era o quién estaba volando ese dron. Nosotros suponemos que vieron en riesgo su seguridad porque probablemente se trataba de un dron con explosivos o alguna contraofensiva del cártel Jalisco Nueva Generación en esa zona. Uh-huh. Entonces, cuando ellos bajan y nos advierten de que no podemos ingresar a la zona de las cabañas La Loma y nos hacen la advertencia de que corría en peligro nuestra vida por ese dron, ellos se retiran nuevamente a su lugar donde estaban de resguardo y después, minutos después, bajan en sus camionetas ya con sus cosas, se retiran de la zona y es cuando nosotros ya nos podemos ingresar Uh-huh. a la zona de las cabañas de la Loma. Entonces, por lo que dice en el comunicado la Fiscalía General de la República, que después de que se contuvo la situación y que ellos vieron que había condiciones para ingresar a esa zona, solicitaron órdenes de cateo para 6 inmuebles. Entonces, lo que nosotros nos hace suponer es que no entraron a todos los inmuebles, porque por lo menos el Universal contabilizó 10 inmuebles. Ellos hablan de 6, ¿verdad? Y ellos hablan de 6. Ajá. Nosotros ingresamos a la mayoría de los 10, incluso a los 2 últimos, uh-huh, que era donde estaba la narconómina, junto a una camioneta de lujo que estaba en la última cabaña, que es donde encontramos más indicios del cártel Jalisco Nueva Generación y de su líder. Incluso mi compañero Valente Rosas encontró una capa donde nosotros suponemos que era utilizada para cortarse el pelo el capo Nemesio Ceguera Cervantes. ¿Por qué lo decimos? Porque traía una imagen de él con la leyenda del Señor de los Gallos. Bien, a ver, vamos a tratar de establecer la línea de tiempo. Este operativo fue a las 10:30 de la mañana, ¿no? Más o menos es lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades, ¿cierto? Uh-huh. 10:30 de la mañana. ¿A qué hora llegan ustedes? ¿En qué momento se da alerta de que su vida podría correr peligro porque identificaron un dron? ¿En qué momento nos puedes ubicar en tiempo? A ver, en tiempo eso se da al siguiente día, o sea, ese fue el martes. Esto fue 22 de febrero. Nosotros llegamos el lunes 23 e hicimos de febrero. lo que hicimos, nuestro trabajo periodístico en el Country Club, nos concentramos. Ajá. Ahí en la cabaña 39, donde estaba Nemesio Ceguera Cervantes, según las autoridades. Al siguiente día, te estamos hablando del martes por la mañana, fue cuando ingresamos ya a la zona de Cabañas La Loma, tratando de hacer la reconstrucción o el escape de Nemesio Ceguera por derivado del operativo. Uh-huh. ¿Cuál de estos días les dijeron a ustedes su vida corre peligro porque está un dron y puede ser una contraofensiva del cártel Jalisco? El martes en la mañana, que nosotros nos encontrábamos justo al lado del rancho El Pinto, que es por donde, según la autoridad, por ahí fue la ruta de escape del Mencho. Nosotros nos encontrábamos en esa zona, es una calle aledaña al rancho El Pinto, y ahí había lo que nosotros llamamos huellas de la batalla, porque habían dos vehículos incinerados que eran de las Fuerzas Especiales Mencho. Ahí nosotros nos concentramos, hicimos algún levantamiento de imagen y posteriormente tratamos de ingresar
cruzamos una cerca para poder ingresar a la zona de Cabañas de la Loma, esa parte donde se ven los guardias nacionales corriendo, que está en el campo abierto, Sí. esa nosotros la intentamos, la cruzamos, mejor dicho, avanzamos y después los militares bajaron. Correcto, eso fue 48 horas después del operativo. Exacto. Las 48 horas previas, los compañeros, bueno, ustedes que también nos lo contaste aquí, Manuel, ustedes habían entrado solo a la cabaña donde habían encontrado al Mencho. Exacto. 48 horas después baja la autoridad, ustedes no, pues intentaron entrar, pero evidentemente no se podía porque había elementos ahí de seguridad. Baja la autoridad y les dice, no suban, no traten de entrar porque su vida corre peligro. Cuando ustedes llegan, pues supongo que les sorprendió que no estuviera, 48 horas después, que no estuviera protegida, por lo menos con estos cordones que conocemos amarillos, con los sellos, etcétera, Manuel. Sí, no estaba protegida porque nosotros teníamos entendido de que ya habían hecho algunas diligencias. Sí, 48 horas habían pasado, es importante decirlo. Entonces, sí había como indicios de que sí habían hecho unas diligencias porque el pasto ya estaba quemado, ya no habían, pues, digamos, muchos cartuchos percutidos. Todavía nosotros encontramos algunos, pero sí había, de acuerdo a lo que algunos compañeros también comentábamos, es que ellos también habían visto personal de la Fiscalía General de la República que sí había hecho, pero nosotros nos imaginamos que fue de manera muy, muy rápida. Correcto. Por la cuestión del... Sí, Bueno, a ver, déjenme regreso con Manuel Espino, por favor. Gracias a al compañero periodista de investigación de El Universal, Manuel Espino, por permanecer con nosotros. Él nos cuenta cómo fue que los reporteros de este diario encontraron en este complejo de cabañas donde fue ubicado Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, el 22 de febrero, cómo encontraron las narconóminas y otros indicios, supongo. El 22 de febrero a las 10:30 de la mañana aproximadamente se da el operativo. Los compañeros reporteros ingresan 48 horas después. 48 horas después, no hay ninguna justificación válida para que las autoridades no hubiesen asegurado el sitio, no hubiesen encontrado los indicios que los compañeros reporteros encontraron, porque pasaron 48 horas. Fue hasta el martes 24 de febrero cuando la policía o los elementos de seguridad o del ejército bajan, se encuentran con los compañeros y les dicen no vayan a subir ni a tratar de entrar porque puede ser peligroso. Los compañeros, porque eso hacen los reporteros, eso hacen los periodistas, pues van a buscar información y se encuentran que la propiedad estaba absolutamente abandonada, que ni siquiera estaba acordonada, ni bajo cadena, ni había cadena de custodia, no había absolutamente nada, Manuel. Y es ahí donde ustedes van una por una de las 10 cabañas y encuentran esto. Así es, correcto, Azucena. Y déjame comentarte te podemos compartir, yo tengo un video del momento en el que los elementos del ejército nos dicen, nos combinan a retirarnos porque, como te repito, nosotros ya íbamos encaminados por esa zona del pastizaje que ya estaba totalmente quemado, y nosotros atendimos el llamado de la autoridad para que nos saliéramos de esa zona, nos salimos, y fue cuando ellos nos advierten de que pues, había riesgo de nuestra vida por un dron que ellos, repito, a consideración nuestra, que estábamos en riesgo por el dron, que ellos, yo supongo que se imaginaron que era un dron con carga explosiva, con alguna ofensiva. Entonces, a partir de ese momento, pues ya todos subimos, y te hablo de todos porque pues estábamos varios medios los que subimos. Al principio éramos 2, 3 medios, posteriormente llegaron más de 10, estábamos ya, y todos ingresamos a las cabañas. Entonces, pues a partir de esto, pues la Fiscalía General de la República está determinando que hay una alta contaminación de la escena y de la cadena de custodia, pero pues nosotros nos pidió la información y con gusto se las vamos a compartir para ver qué elementos probatorios pueden utilizar en la investigación, porque es importante que se continúe con una investigación respecto a la información que se encontró, porque hay... Esta es solamente una parte, como una vez lo comentábamos, de toda la penetración que hay de autoridades y instituciones policiales
con el crimen organizado, en este Así caso el es. Cártel Jalisco Nueva Generación. Ujú. Y aquí, bueno, pues hubo un error, quiero pensar, un error por parte de la Fiscalía y no una intencionalidad de dejar ahí sin custodia y sin vigilancia esta zona donde evidente y obviamente pues tendrían que haber buscado evidencias, tendrían que haber buscado información. Estaba ahí ni más ni menos que el líder de uno de los grupos o del grupo criminal pues más temido, más importante en el mundo de las drogas en México y en muchas partes del mundo, el Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cómo encontraron? ¿Dónde estaban estas hojas? ¿Era una libreta? ¿Eran hojas sueltas? ¿Cómo los encontraron, Manuel? Las encontramos justamente afuera de la cabaña 10, perdón, la que estaba hasta el fondo, y nosotros salimos, Valente Rosas, Diego Prado y yo, Ujú. salimos primero estuvimos adentro donde te comentaba que mi compañero fotoperiodista Valente Rosas, y él encontró una capa Ujú. que es la con la que se cortaba el pelo el Mencho. Después salimos ya casi para dar el barrido total y nos encontramos con una camioneta Raptor de lujo, y la parte de atrás pues estaba también desordenada y vimos que ahí hicieron algún movimiento, y lo primero que me enseña Diego Prado es una manta, y pues ante también que estábamos en un poco nerviosos porque pues aunque había un silencio y lo único que se escuchaba era pues aire y todo, pues sí sentíamos de que no fueran a salir por ahí alguna Claro. persona, y yo nomás la agarré y la doblamos y ya me la puse, y posteriormente me indica mi compañero, mira, aquí está esta carpeta, y ya me la, Guau. me la da y me dice, llévatela, ya nos la llevé y bajamos a nuestro vehículo. Estuvo compañeros incluso que vieron que yo llevaba una carpeta. Ujú. Entonces, y así fue el momento, ya bajamos, nos fuimos porque teníamos que ya hacer los envíos correspondientes, y posteriormente, déjame decirte, Azucena, regresamos luego porque mi compañero Valente iba a hacer algunas fotos que él no había, que consideraba que no traía, entonces volvimos a regresar al lugar y no tuvimos ningún problema. Hubo nada más alguna cuestión que nosotros entre los compañeros que estábamos ahí nos alertaban. Una compañera se asustó porque dentro del complejo de cabañas, pues también en la parte de al lado había pues casas que contrastan del lujo de las cabañas con las casitas que estaban en esa zona, y Ujú. de repente ella se asusta y dice, eh, ya nos vamos a retirar porque estamos escuchando el corrido del dueño del palenque. Entonces, pues en ese momento me dice a mí, sí, lo acabo de escuchar, y yo la veía pues que estaba un poco nerviosa, Claro. pero pues al final de cuentas, como te repito, fueron llegando varios compañeros, y ya nos hicimos pues una gran Pues, cantidad ujú. que pues ya nada más uno nos metíamos, nos salíamos, y ya te metiste a esta, ya te metiste a otra, y así, Ujú. cada quien haciendo su trabajo. Oye, Manuel, ¿me dices que encontraron una manta o te refieres a la capa? No, la manta fue un mapa táctico que incluso ya lo publicamos, Ah, sí, Azucena, fue correcto. del Ujú. corredor que ellos tenían una estrategia para controlar lo que es el corredor de la Sierra Costa del estado de Michoacán. Ujú. Ese fue el que encontramos, y es una manta, era Ujú. prácticamente una manta, y ahí pues tenían marcados los puntos y las poblaciones que ellos pues estaban tanto Operando o controlando. controlando, ajá, Sí, correcto. básicamente del municipio de Chinicuila, que es su centro de operaciones para la Sierra Costa, intentar entrar a Quila, a Coahuayana, y pues, por esa zona estratégica, por los límites entre Ujú. Michoacán, Colima y Jalisco, y porque pues ahí tienen el puerto de Manzanillo, donde se suben los precursores químicos y la droga, la cocaína que llega por la costa de Michoacán. Oye, Manuel, ¿es todo, ya lo publicaron todo o hay algo más? No, todavía seguimos analizando, pues nos lleva un poco de tiempo, Azucena, porque tenemos que a veces estar revisando, analizando, sobre todo el lenguaje, tú sabes que dentro Sí, del los narcotráfico pues se códigos, maneja un etcétera. Ujú. lenguaje, hay códigos, entonces tenemos que descifrarlos con nuestro compañero corresponsal también, Raúl Torres, que nos ha ayudado mucho
para identificar los códigos y también lo que tiene que ver con la operación del Cártel Jalisco en la entidad, en el estado de Jalisco. Entonces, pues todavía tenemos más información, la cual nosotros creemos que es muy importante, pero para que se inicie una investigación Pues y sí, para que se vea claro. que realmente pueda servir también. Y aunque pues la Fiscalía dice que hay una alta probabilidad de que ya se contaminó la cadena de custodia, pues lo que nos dicen en el comunicado es que pues están valorando esa posibilidad de que pues puedas incluirse al final de cuentas esa información, Ujú. que es muy importante por lo que te decía, por toda la cantidad de, Pues de de las datos, ¿no? Que de revela, de datos, nombres, de de estructuras. nombres y Ajá. corporaciones que se mencionan. Ayer te escuchaba con el fiscal de Chiapas, Ujú. que gracias a esta información ya dieron con una célula que está operando del Cártel Jalisco en los límites de Tabasco y Así Chiapas. es. Entonces, yo creo que sí es muy importante que se considere y que pues no se pretenda dar carpetazo, porque sí sería muy lamentable que no se considere esta información. Y muy, muy lamentable y muy sospechoso, porque todo suena muy irresponsable, muy negligente, o fue un error que tendría que ser imperdonable de no custodiar, de no proteger esta zona que evidentemente podía dar información importantísima en torno a este cártel, o de dejarlo así. Pues con toda la intención, no sé, es que se empiezan a levantar todas las sospechas, Manuel, evidentemente. ¿Solo entraron a una cabaña las autoridades? ¿No se dieron cuenta que era un complejo? ¿O entraron a 6 cuando ustedes saben perfecto ahora y lo sabemos nosotros, eran 10? Hay muchas preguntas que se tendrían que responder por parte de la Fiscalía antes de desestimar la documentación que ustedes como periodistas profesionales en un medio tan reconocido y respetado como el Universal, pues han publicado. Entonces, bueno, dices que hay más y seguramente lo estaremos viendo en los próximos días, Manuel, y ustedes siguen esperando que se haga la petición formal por escrito por parte de la autoridad para entregar estos documentos que tienen en su poder. Así es, Azucena. Nosotros estamos esperando que nos hagan la respuesta por escrito y en la total disposición de entregar la información y aportar para que pues investigue y que sirva de algo también, ¿no?, la investigación periodística que realizamos en Universal. Ujú. Y pues ojalá que, que se tome en consideración. Bueno, pues ojalá y volvemos a platicar, Manuel. Muy amable, muchas gracias a ti, al Universal, por compartir esto con nosotros. Buen día.